¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele, con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Hoy, con varios asuntos de la semana para conversar, ¿no? De la agenda política. Por ejemplo, la insistencia del PIT-CNT con grabar al 1% más rico del país. Pero ahora con una propuesta concreta ya, porque de ese tema discutimos acá luego del 1 de mayo, cuando estaba la idea. Y ahora tenemos una propuesta con más detalles que será explicada mañana en el Paraninfo de la Universidad de la República por parte de la Central Obrera. De eso estaremos hablando esta noche, de esa nueva iniciativa y también de otros asuntos. Por ejemplo, el ciclo electoral uruguayo, ¿les parece largo a ustedes ese que arranca en junio de un año y termina en mayo del año siguiente con las departamentales? Bueno, el expresidente Julio María Sanguinetti, que hizo una recorrida por algunos medios, propone acortarlo. Y es muy simple. Lo que dice Sanguinetti es que habría que retirar las elecciones primarias, las del último domingo de junio, las internas, y volver a la votación de octubre con ley de lemas, ¿no? Que la interna sea en octubre junto a la elección nacional, que todos los candidatos de un partido sumen para ese partido y que después pasen al balotaje los dos candidatos más votados de los partidos más votados. Volver a la ley de lema donde varios suman para un mismo partido político. Eso lo propuso Sanguinetti para cortar el ciclo electoral y de esa cuestión estaremos hoy polemizando acá en Séptimo Día. También tenemos la aceptación que recibió Uruguay en el Tratado Transpacífico y otros temas de las... Bueno, por ejemplo, lo que arranca mañana, ¿no? Desde mañana empieza una seguidilla de interpelaciones de acá a fin de año que van a ser 3. La de mañana es la que se va a hacer en diputados a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, por el caso Danza en ACE. Para hablar de todos estos temas, tenemos una gran mesa. Primero, la de periodistas. Leonardo Abercor, Natalia Ubal y Martín Aguirre. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Buenas noches, Mariano. Gracias por acompañarnos. Y ahora vamos con los invitados. Primero presentamos a los debutantes en Séptimo Día. El diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Súper bien. Y el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge. Bienvenido, Juan Martín. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. Dos que repiten, senador del Frente Amplio, Gustavo González. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. Gracias por venir otra vez al programa. Siempre sentado en el mismo lugar, lo recuerdo. Ahí. A la izquierda. Ese es su lugar en el programa. Ahí va. Y el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido, Juan Martín. Muchas gracias, Mariano, un placer. Bueno, tenemos dos Juan Martín esta noche, así que ya les aviso que los voy a nombrar a todos por el apellido para no marearnos. Yo no tengo apellido. Juan Martín Jorge. Bueno, vamos con la propuesta de la Central Obrera. El PIT-CNT lo que quiere es crear una sobretasa del impuesto al patrimonio al 1% de los más ricos en Uruguay. ¿Qué consideran desde la central sindical? Que tenemos en nuestro país hoy unas 25.000 personas que tienen entre $1 millón y 1.000 millones. Natalia, esto se presenta mañana en la Universidad de la República, pero se conocieron detalles el viernes. ¿Qué otras cosas incluye esta iniciativa? Bueno, como decías, Mariano, son tasas progresionales y arrancan, hoy está grabado al 0,1% el patrimonio y arranca progresivamente. Se habla de que se graba con el 1%, pero en realidad a los que se graba con el 1% son las personas que tienen un patrimonio de entre $6 millones y $14 millones. Los que tienen menos se graban la sobretasa es más chica, el porcentaje es más chico, y los que tienen más es un poco mayor, hasta llegar al 1,5%. Y graba a partir del $1 millón la sobretasa. Lo que graba, lo que toma en consideración es el patrimonio y eso incluye, por ejemplo, los vehículos, todo tipo de vehículos, incluye los bienes, en el caso de los bienes urbanos, incluye los bienes urbanos ya sea que estén en arrendamiento o no en arrendamiento, siempre y cuando no se utilicen para actividades productivas. La casa habitación, o sea, donde todos nosotros vivimos, se graba tomando en consideración el 50% del valor, todo a valores de mercado. Y en el caso de los bienes rurales es donde hay una distinción, porque los bienes rurales que están en arrendamientos, así por ejemplo yo soy propietario de un bien inmueble rural y lo estoy arrendando, en ese caso sí pago la sobretasa, pero si por ejemplo soy un tambero, una tambera que estoy trabajando en ese bien inmueble rural, en ese caso no se paga la sobretasa, o sea que ahí hay una distinción. Y después también se graban el dinero
La ¿no? plata que tenés en el banco, por supuesto. Claro, los valores, Sí. los bonos, siempre y cuando no sean emitidos por el Estado uruguayo, porque en ese caso están exentos, los Ahí va. emitidos por el Estado uruguayo están exentos, pero todo otro tipo de valores y bienes se graban también. Y también está bueno aclarar que ya sea que estén en Uruguay esos bienes, ese dinero, por ejemplo, esos valores, o también en el exterior, siempre y cuando sean de residentes fiscales en Uruguay. Y otro elemento que conocimos es el destino que ya se había anunciado, que se proponía un destino Para la pobreza infantil, ¿verdad? específico, claro, se crearía como un fondo estatal, igual que fue el fondo COVID, o medio parecido. Y ahora, bueno, digo, falta muchísimo, ¿no?, para que esta propuesta se haga realidad, seguramente estemos hablando de eso, pero en realidad lo que se está proponiendo es que se conforme este fondo estatal con características a ser definidas por el Consejo de Políticas Sociales. Esa es un poco la propuesta. Bien, más allá de que mañana se explica todo con detalle, después de estos adelantos que tuvimos, ¿no?, en las últimas horas, ¿cómo la ven la propuesta? Gabriel Otero. Bueno, de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Y de necesidades se tratan este tipo de propuestas. A mí me parece que está muy bueno discutirlo. A mí me parece que este es un momento político para discutir este tema porque 1 de cada 3 niños nace bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿de qué vamos a discutir? Ya sabemos que el presupuesto es corto, que le pasó al gobierno anterior, nos pasó en los 15 años del Frente, en un nuevo gobierno del Frente, seguimos diciendo que el presupuesto es corto. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar cuestiones diferentes. Y la discusión está buena, porque yo recuerdo aquella discusión que arranca por el 98, 99 con el IRPF, que dicen que nos costó haber perdido la elección del 99. Lo cierto es que después ganamos en el 2007, se impuso, y al día de hoy no corrió sangre. Nadie en este país que ha pasado, hemos pasado todos los gobiernos, siquiera tuvo la necesidad de retocarlo apenas un poco, ¿no? La coalición republicana el periodo pasado maquilló, pero al Yasni lo tocó, que también era una propuesta en campaña. Entonces hay que sincerarse. ¿Será el 1? ¿Será el 0,5? ¿El 0,2? Lo que ahora Ubal decía, ¿será que los productores, los tamberos, que es un muy buen ejemplo, no lo tienen que pagar, pero habrá otros que sí? Discutámoslo. Está claro que hoy día no nos va a salvar la petiza. Hoy apostamos al presupuesto, que está casi a punto de aprobarse en el Senado y en tercera cámara. Está claro que estos 5 años de gobierno van a ser los que tengan que hacer la diferencia. Pero tenemos los políticos, los partidos políticos, la necesidad de discutir y enfrentar ideológicamente estos temas. Y creo que si se toma con seriedad, no va a sangrar y nadie se va a ir del país. Juan Martín Jorge, ¿qué le pareció la iniciativa del PIT-CNT? Bueno, para empezar, por supuesto que vamos a estar todos de acuerdo en atacar los problemas de pobreza infantil. Ahí dudo que alguien discrepe en que es un problema, que hay que atacarlo, que hay que dedicar sus máximos esfuerzos, y son los temas que los uruguayos nos tenemos que poner de acuerdo. La preocupación es de todos. El problema es cómo. Yo coincido que los temas acá hay que debatirlos en este país, pero este no es un debate nuevo. El debate de los impuestos, desde que se creó el derecho tributario, se han puesto sobre la mesa. Y este debate es un debate obsoleto, porque el impuesto es totalmente desinteligente. Los impuestos de por sí los impuestos los pagan los más pobres. Siempre lo pagan los más pobres. Recién la periodista Natalia Ubal nombraba algunos lineamientos del impuesto que no lo conocemos todavía, con que esto se graba, esto no, esto se graba, esto no. Estas son las excepciones. ¿Qué va a hacer la gente que se va a sentir grabada? Va a ir a ver las excepciones, va a contratar a los mejores asesores tributaristas y abogados y va a buscar de qué manera no pagarlo. Siempre ha sido así, históricamente ha sido así. Querer perseguir el capital justamente es un problema porque ese capital se va a escapar, se va a ir. Va a buscar la manera en Uruguay, sea a través de bonos del Tesoro, sea a través de todas aquellas excepciones, ahí es donde se va a correr para no pagar. ¿Y quién entonces va a terminar pagando esto? Los más pobres. Porque si el rico retira su capital, sea de Uruguay o sea de la parte productiva, el pobre se queda entonces sin trabajo. El profesional se queda entonces sin trabajo. Lo que tenemos que hacer es fomentar que aquellas personas que tienen capital lo inviertan en Uruguay, no que lo retiren. No que lo retiren. No es nuevo el tema, es histórico. Desde que se creó el derecho tributario, los estados, el tributo es, este impuesto al patrimonio es un tributo. El tributo es esa prestación pecuniaria que el Estado, con su poder de imperio, le quita al contribuyente para cumplir sus fines. Y el impuesto al patrimonio es aquella
prestación pecuniaria donde no hay una contraprestación del Estado, diferente a la tasa. La tasa sí tiene que haber una prestación del Estado jurídica, artículo 10, 11, 12 y 13 del Código Tributario. Está más que estudiado, más que discutido. Cuando se grava, el capital se retira. Si queremos grabar, el capital se va a retirar. Si se retira, lo pagamos entonces los que precisamos trabajo, los que precisamos inversión, el obrero que precisa la construcción, se va a retirar el capital. Pero la concentración de la propiedad aumenta cada vez más, ¿no? Vale la acotación. El impuesto al patrimonio es un impuesto directo. Sí, es pero muy difícil de recaudar. La concentración de la propiedad aumenta, Jorge. Eso es así. Sí, pero tenemos que entonces ir a los impuestos indirectos. Tenemos problemas. Los impuestos indirectos son los que se pueden recaudar fácilmente. Bien, Acá en Uruguay el 50% es el IVA, el 7% es el impuesto al patrimonio. Senador Gustavo González, usted es de los legisladores que desde un principio estuvo de acuerdo con gravar con el 1% al 1% de los más ricos uruguayos. Ahora está esta propuesta del PIT-CNT que habla de crear esa sobretasa del impuesto al patrimonio. ¿Le gustó? Me encanta. Le encanta. Y lo segundo es que quiero felicitar al movimiento sindical uruguayo que una vez más se va a convertir en actor fundamental de la agenda política del país. Me parece muy serio. Uno puede estar de acuerdo o no. Eso está dentro del debate democrático. Pero es muy serio porque además hay académicos que han trabajado durante 3 meses con el movimiento sindical para esto. Lo segundo que quiero decir es que el impuesto de por sí lo genera el capitalismo. Es decir, no hay que asombrarse de esto para robustecer el Estado. Fíjense que el impuesto al patrimonio, bueno, me llama la atención lo que... Te felicito. Ha declarado que el capital es bandido. Así lo entiendo yo. Es cobarde. Es cobarde. Totalmente. Esto me parece extraordinario. Realmente. Te felicito, Jorge. Nunca esperé que dijeras eso. Porque si se van, si hacen lo que tú dijiste, son unos sinvergüenzas. Si eso es así, ¿no? Pero lo otro que voy a decir es que el impuesto al patrimonio, que es a la fortuna, que tú sabes, lo sacó el Partido Nacional en la década del 60, con una gran crisis. Yo no sé si los diputados se han tomado el trabajo de leer las actas del escándalo que se armó en aquel momento porque se iba a tocar al capital. Y lo saca el Partido Nacional, yo creo que porque en la década del 60 sabemos lo que era y había necesidad de crear en el botín del Estado dinero. Luego lo reafirma Jorge Pacheco Areco, el impuesto al patrimonio. Y ahora no se quiere poner el impuesto al patrimonio, ya está el impuesto al patrimonio. Lo que se quiere es que esa tasa pague más el que tiene más. Yo voy a decir lo siguiente, esto no es un invento ni bolchevique, ni de un socialista radical. Esto se está debatiendo en el mundo. La sobrina de Rockefeller está de acuerdo con esto. Dijo que estaba de acuerdo en que a ella le afectaran. ¿Sabe por qué? Porque el Premio Nobel de Economía, por eso no voy a discutir de economía con nadie más, después que el Premio Nobel de Economía dice que hay que hacerlo esto. Es más, no dice el 1, dice el 2 a todos los ricos. ¿Por qué? 2%. Porque las democracias están en vilo. Y las desigualdades se generan y esto genera todos los problemas que estamos teniendo, con la pobreza, con la extrema pobreza, etc. Entonces yo felicito al movimiento sindical, es un debate que va a abrirse y creo que, como muy bien decía el compañero Otero, ningún presupuesto en este Estado, que es un Estado que tiene múltiples problemas porque todos lo vivimos, ¿no? No hay organismo que no venga y te pida, ¿no? Le va a quedar la cobija corta para los 5 años. Y entonces, esto puede ser. Esto y la reforma tributaria. Si me permitís 2 minutos. Sí. Plata sobra en este país. Sobra. Esto lo dice el FMI. El FMI. Tampoco ningún comunista. Hay 180 incentivos fiscales durante décadas en este país. No cobra el Estado el 6% del PBI aproximadamente, que son 2.400 millones de dólares por año en este país. La renuncia fiscal. Hay exoneraciones del IRAE y del IVA que representan el 60% de los ingresos. En construcción, salud y energía es donde está más focalizada estas exoneraciones.
El FMI plantea en ese estudio que afectando el 0,4 del PBI, nos haríamos de 300 millones de dólares. Bien. Juan Martín Rodríguez, ¿cómo ve la propuesta del PIT y qué le pareció lo que dijo recién Gustavo? Voy a arrancar por el principio. Me quedé sin agua por la sorpresa que acabo de escuchar. A ver. Que el senador González, socialista, esté parafraseando y citando al FMI, la verdad, si hoy por hoy uno no puede aseverar que no pierde la capacidad de asombro, realmente hoy que el senador González cita al FMI, Por es eso una pieza más, es una perla más al collar de sorpresa. En segundo lugar, aclarar que el gobierno pasado hizo cambios en el IRPF, en el IAS e incluso para con las empresas. Así. Y fueron decenas de miles de personas que dejaron de pagar. Los que menos, sus salarios eran menores. Es decir, los que pagaban poquito IRPF fueron los primeros que dejaron de pagar. Entonces, hay que ser justos con las cosas. En tercer lugar, a mí lo que uno no deja de sorprenderlo, y esto sí, es que la izquierda cada vez que tiene que administrar y las cuentas se le complejizan, la salida rápida es mayor carga impositiva. Y yo les debo decir que creo que el senador González, que fue, como tú bien decías, Mariano, uno de los primeros legisladores del gobierno que se puso... Como legislador fue el primero y después se sumaron Constanza Moreira y Óscar Andrade. Yo, a ver, creo que Felipe Carballo también. O sea, pero ahí va, y Felipe Carballo, el primero fue Gustavo. Primero porque no llevo el raconto, Sí. pero sí fue de los legisladores que se pusieron al hombro la propuesta, que vale señalar que no todo el Frente Amplio está de acuerdo, ¿no? O sea, primero que se pongan de acuerdo dentro del gobierno si están de acuerdo con la propuesta, antes de manejarlo públicamente. Pero en ese momento, yo les debo reconocer que les salió bien la jugada. Porque eso fue el principio del gobierno. Y cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley de presupuesto, casualmente aparecen 4 o 5 impuestos nuevos. Es decir, que, según las palabras del ministro Odone, inicialmente van a recaudar por 600 millones de dólares, que por lo general el Frente Amplio cuando maneja números siempre se queda corto. Se quedaba corto el exministro Astori y probablemente se quede corto también Odone. Entonces, es decir, que esa propuesta que hoy se maneja por parte del PIT-CNT y de algunos, la minoría de los legisladores del gobierno, la verdad, en términos numéricos, ya obtuvieron un resultado. Porque una vez que se apruebe en el Senado el presupuesto y vuelva a la Cámara de Diputados para aprobarse, van a tener parte de lo buscado, logrado. Cuando se habla de pobreza infantil, estamos en noviembre. El gobierno aprobado, en el periodo pasado se aprobó la ley Lustenberg. Y en este gobierno hoy todavía duerme en un cajón para ser reglamentada del Ministerio de Economía, porque el gobierno no está dispuesto a aceptar los términos que el Parlamento en la legislatura pasada aprobó, proyecto de la ministra Lustenberg, para combatir la pobreza infantil. Entonces, está muy lindo manejar fines loables. Ahora, en la práctica, este gobierno, con su ministra de Salud Pública y con los elementos necesarios para reglamentar la ley, estamos en noviembre y todavía no ha hecho nada. Bien, vamos con los periodistas. Una cuestión. A ver, Gabriel, les pido poder de síntesis, porque si no, no avanzamos a otros temas. Se asombró porque yo nombré al FMI. Sí. Si nombro a la izquierda, se ruboriza. Ahora, está planteando algo que realmente me llama más la atención. Le pido que se abreve, Gustavo, porque hay gente que no habló todavía. Muy breve. Sí. Cuando plantea la pobreza infantil, que la ley de Lustenberg, pero ¿de dónde venimos con esta pobreza infantil? Porque parece que no se hace cargo el diputado. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo todos, ¿eh? Okay, no nos hagamos los tontos con la pobreza infantil. En un rato le responden los que quieran a Gustavo González. Leonardo Abergor, ¿cómo la ves? La propuesta del PIT y también las reacciones de oficialismo y oposición. Bueno, en principio no tengo una opinión. Seguiré el debate y me haré una opinión al respecto con gente que sabe, que entiende. Y yo no soy un experto en estos temas. Me parece que hay un sinceramiento desde el punto de vista de que aquel famoso que pague más el que tiene más, que se decía que era con el IRPF, bueno, no alcanza a los que más tienen, digamos, no era a los trabajadores que más ganan era el IRPF.
En ese sentido lo veo bien y filosóficamente, políticamente no me opongo. O sea, no me parece que sea una cosa que un tabú grabar a la gente que tiene las mayores riquezas. Desde esa perspectiva estoy a favor. El asunto es si esto es producente o contraproducente. Es decir, el asunto es ese, me parece. Yo no tengo objeciones en que se grave más a los que tienen grandes riquezas. El asunto es si nos sirve como país o no nos sirve como país, si esto va a recaudar más o no va a recaudar más. En el equipo económico que está en el gobierno se entiende que no, que va a ser contraproducente. Hay que ver si esta última propuesta del BID puede cambiar la postura del presidente. No, Orsi también, ya te adelanto que no. Te adelanto que no. Se ve como algo muy negativo por diversos motivos. Por un lado, se ve el contexto internacional donde son pocos los países que van a la baja los países que tienen este tipo de impuestos. En la OCDE, por ejemplo, en los años 90 eran 12 los países que tenían este impuesto al patrimonio. Hoy son 4. Noruega, España y Suiza y Colombia. Esos son, o sea, va a la baja, ha ido cayendo permanentemente. Lo que recaudan es poco. Suiza recauda, es el que más recauda, un poco más del 4% con este impuesto. Noruega no llega al 2%. España anda por el 1%. O sea, no son se entiende que son impuestos que recaudan poco, que son difíciles de instrumentar, que pocos países tienen. Se entiende, por ejemplo, a diferencia del impuesto a las multinacionales que se está buscando implementar, que ahí hay un marco internacional que todos los países van hacia eso, con lo cual Uruguay está respaldado en que a tal empresa, si no lo paga acá, lo va a pagar en otro lado, no se va a ir. Pero en este caso no. Esto es algo que no está en todo el mundo, que está en pocos países y que las personas que tienen mucho dinero y mucho capital tienen facilidad para irse. Aparte se ve que en Uruguay son muy pocos y muchos son residentes extranjeros que tienen residencia fiscal en Uruguay. O sea, son extranjeros que tienen más facilidad para irse. Pero residen acá. Exacto. O sea, el miedo del equipo económico es que esto termine siendo contraproducente y baje la base imponible. Que esta gente se vaya y sea al revés, que se haya una merma en el pago de impuestos. No digo que sea la verdad, yo voy a escuchar lo que digan todos y me haré una idea. Lo que sí veo como periodista es el equipo económico del Frente Amplio tiene como objetivo bajar la pobreza, porque lo han dicho, es uno de los objetivos que tienen, y justamente la pobreza infantil tiene como objetivo que el Uruguay crezca a tasas más grandes de las que venimos creciendo, lo cual es un gran desafío, porque llevamos muchos años creciendo a tasas muy pocas, muy bajas, que no nos alcanzan para el desarrollo que queremos, para la inversión que queremos, y el equipo económico de gobierno se propuso aumentarlas mucho, que necesita captar inversiones para eso. O sea, me resulta raro que si se pone un equipo económico que tiene como objetivo que aumente el crecimiento y que se baje la pobreza infantil, justamente, no seguirles el plan. O sea, tienen un plan, yo los dejaría hacer, a ver si resulta, y que después rindan cuentas. Esa es como la cosa que veo yo, pero bueno, estaré atento a lo que sea el debate. Martín Aguirre, ¿qué mirada tenés sobre el tema? Bueno, sí, a ver, yo comparto algunas de las cosas que decía Leo y creo que también ya lo planteamos en este programa en una edición anterior, ¿no? O sea, es un impuesto que en el mundo, más allá de que se discute porque hay como un revival de ciertas miradas un poco ideologizadas en la economía y en el Fondo Monetario también, no se sorprendan tanto, pero la realidad es que los países que tenían este tipo de impuestos lo han ido sacando. El caso que queda más notorio es el de Noruega, que fue un debate que se dio en su reciente elección, donde se calcula que más o menos unas 300 de las fortunas más grandes de Noruega se fueron del país por culpa del impuesto, con lo cual lo que se pensaba recaudar, por el contrario, se recaudó menos. Pero además, en un país como Uruguay, donde hay un déficit crónico de capital y donde lo que necesitamos justamente es que venga gente y ponga plata a invertir y a generar riqueza, vos la señal que das es que el Estado se está empezando a atribuir ya no el derecho de decir según lo que ganas yo te pongo un impuesto, sino según lo que tenés te pongo un impuesto. Entonces, si vos no tenés un vínculo afectivo particular con Uruguay, te vas a ir, y si lo tenés, probablemente también. Hay un comentario que dice el senador González como que se van unos sinvergüenzas. Yo leí una columna en Búsqueda hace un tiempo también de una periodista que decía algo parecido, ¿no? Como que qué dolor que haya gente que no esté dispuesta a aportar una parte de su capital. La realidad es que el capital no funciona así. Y a esta altura de la vida lo que nosotros es como enojarse con la gravedad. La vida funciona como funciona y los países, en especial los países chicos, lo que tienen que hacer es ser inteligentes para tratar de ganar la mayor cantidad de plata para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero además hay otra cuestión que yo lo planteaba la otra vez que vinimos acá. El Estado uruguayo duplicó sus ingresos en 10 años y sin embargo la pobreza infantil siguió aumentando.
¿Por qué nosotros creemos que porque le demos 2.000, 3.000 millones de dólares más al Estado va a lograr lo que no logró cuando duplicó sus ingresos? Creo que tenemos una mirada muy ingenua del Estado, como que es un gran redistribuidor de riqueza, cuando no lo es. Al revés, si vemos los sueldos que se paga el Estado, vemos que no se pagan sueldos en materia equitativa en materia del esfuerzo que aplica cada uno de los funcionarios del Estado. Pero lo que me interesa más particularmente, yo creo que este impuesto no tiene mayor sentido, no va a avanzar demasiado la discusión, porque el propio ministro de Economía y el propio presidente han dicho que no les interesa ir por ese camino y que consideran que los impuestos ya en Uruguay son demasiado altos. Entonces me parece que políticamente es interesante ver cuál es el objetivo del impuesto. ¿Es ponerle una presión al gobierno para ver si logra alguna victoria, alguna concesión por algún otro lado? Es generar un debate interno en el cual el Frente Amplio siempre ha sido muy bueno en eso, es ser gobierno y oposición a la vez y concentrar el debate y de alguna manera dejar a la oposición en offside fuera de juego. A mí me parece que es un debate que, más allá de esa especulación política estratégica, no tiene mayor sentido y que, al revés, sería una decisión bastante negativa para el país aplicarlo. Natalia Ubal. Sí, primero que me parece valorable que se ponga esta propuesta sobre la mesa con, digamos, un trabajo académico detrás, ¿no? Porque no ha sido el caso de otras propuestas que ha lanzado el PIT-CNT a la discusión pública. Entonces me parece que primero celebrar, digamos, esa mirada global que tiene el movimiento sindical uruguayo sobre los problemas del país, no solamente corporativa, a diferencia de movimientos sindicales de otros países, pero también en este caso en particular, como diferencial respecto a otras propuestas que ha lanzado el PIT-CNT, tiene esa comisión técnica que entre otras personas, ¿no? Tiene economistas que han trabajado largamente en su carrera temas de desigualdad, como Andrea Vigorito, tiene un tributarista, a un profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de la República, Andrés Blanco, grado 5, tiene a CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas, el Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE detrás, y bueno, puedo seguir enumerando. Y bueno, todas estas personas en realidad abordan todos estos temas que estamos discutiendo acá y abordan, por ejemplo, la cuestión de la evasión que mencionamos, ¿no? Esa posibilidad de evasión que está de hecho cuantificada, no está cuantificada en esta propuesta, pero sí ellos citan algunos estudios académicos que mencionan los efectos, que siempre hay que calcular un efecto de evasión en el sentido de fuga, ¿no? De gente que se vaya y que se lleve el capital, pero ellos dicen que en los estudios que citan esos efectos son moderados por un lado, y por otro lado dicen en un argumento más político que siempre se utiliza, digamos, para meter miedo sobre estas herramientas o decir que van a ser ineficientes, se utiliza el argumento de la evasión o de la fuga de los capitales y ellos dicen que en realidad, por ejemplo, la reforma tributaria, cuando se discutió la reforma tributaria que se aprobó en 2007, también se utilizaba ese argumento y finalmente no se terminó concretando esa evasión. Esa es la argumentación que ellos dan en la propuesta. En la propuesta no está, pero yo estuve consultando a las personas que hicieron esta iniciativa y me decían que estaban previendo recaudar aproximadamente, esto es muy fluctuante porque en realidad depende mucho de muchas variables, pero más o menos 500 millones de dólares sería como un 0,6% del PIB, no llegaría al 1% del PIB. Esa es más o menos la cifra que se está manejando. Es una cifra importante en un contexto de restricciones fiscales y además el tema, bueno, hablé de y después en el programa que discutimos este tema más de fondo, que no lo voy a repetir, pero hablamos de las razones de justicia, las razones éticas que hay para poner un impuesto de este tipo. Y yo creo que son los defensores del statu quo, o sea, los defensores del estado actual de cosas, que se dicen preocupados por la pobreza infantil, los que sí desestiman esta herramienta tendrían que proponer otra, ¿no? Porque si no, es más honesto, digamos, decir yo defiendo el statu quo que decir rasgarse las vestiduras por la pobreza infantil, pero al mismo tiempo no poner ninguna propuesta sobre la mesa para combatirla. Esta propuesta, para cerrar, en realidad está enmarcada en una serie digamos, los autores sostienen que no es lo único que se necesita, evidentemente, para combatir la pobreza infantil. Se necesitan políticas de empleo, políticas de cuidados y bueno, todo tipo y políticas educativas, ni que hablar, para combatir la pobreza infantil. Tengo que pasar a otro tema, pero a ver, concepto... está pidiendo la palabra Martín. Una cosa concreta. Bueno, porque Sí. me parece, Natalia, que es un error aplicarle una cuestión moral a esto, como si fuera una cuestión de que sos defensor del statu quo si no querés hacer esto con la pobreza infantil. No, no es así. No es así. Es un tema de realismo. O sea, si vos ves que en Francia, que tenía como asesor en materia tributaria al famoso amigo Piketty, que pidió la palabra y tuvo está que hablando, echar para Martín. atrás porque no recaudaba nada. Entonces, me parece que es un acto de poca lealtad argumentativa atribuirle una cuestión moral o una cuestión de que vos no querés luchar contra la pobreza infantil porque digas una cosa que es bastante obvia de que no funciona así.
A ver, tengo que avanzar hacia otro tema. Yo sé que hay varios que quieren hablar. Tengo una pregunta para todos. O sea, Mujica le exoneró por 30 años el impuesto al patrimonio a Montes del Plata. Entonces, No o quería sea, la pobreza ¿cuál es el infantil. statu quo? ¿Cuál es el statu quo? ¿Por qué tenemos pobreza infantil? ¿Porque no existe este impuesto? No, eso es una falacia. Pero el statu quo no eso tiene es una ideología. Eso es una falacia de acá a China. O sea, no tenemos pobreza infantil por una cantidad de problemas, algunos de los cuales el PIT-CNT defiende, como por ejemplo seguir haciendo Portland, digamos. En cierta manera también es coartada para no discutir otras cosas de fondo que son las que nos hacen que tengamos pobreza infantil. Bien, a ver, tengo una. Leo y Martín ya dijeron que no. ¿Alguien piensa en la.? Yo no dije que no. No, pero ya dijeron que no, algo que voy a preguntar ahora, Leo. Ellos ya dijeron que no a que ellos consideran que ni Orsi ni Dole van a cambiar su postura con esta propuesta concreta, con esta novedad. ¿Alguien piensa que puede cambiar la postura del presidente y del ministro de Economía Yo. después de escuchar al PIT-CNT mañana? Yo te hice una seña porque quería decir dos cosas Yo directo dije a el la equipo cámara. económico, no el presidente. Desde- con el Ah, cual- pero yo te pregunté por el presidente ¿cuántas también. veces? Desde Dijiste, te el voy adelantando primer que no va a cambiar. No, el Desde equipo primer- económico. Desde el primer lustro de los 90, cuando gobernó la calle Herrera, que se aumentó el IVA al 22%, los uruguayos, las uruguayas, los más pobres, los que tienen, los que no tienen, pagan el 22% de IVA al consumo. Y estamos discutiendo en serio, sea moral o inmoral, un 0,4, un 5,5, las tasas, la propuesta que hay de un 0,1 empezar a partir de $1 millón y terminar en un 1,5 de los 11 millones para arriba. O sea, yo está bien, no hay que adjetivizar lo ético o lo moral, pero claramente acá no hay en esta propuesta una postura de pincharle los ojos a nadie, es una postura sensata, la cual incluso quien la defiende como debate, como yo, tengo que ir obviamente a los números, porque no soy un todólogo, porque voy a precisar que me asesoren, pero ¿realmente creemos que alguien se puede ir con estos números, con $500 millones de recaudación? Por favor, no. Gustavo decía no va a que suceder eso. usted recién, Gustavo, decía que piensa que sí, que puede cambiar de postura Pero por el equipo supuesto, económico no y también el izquierda, presidente. Todo se discute y los tiempos marcan la historia. ¿Cierto? Entonces, yo voy a decir esto. Acá lo que se quiere es defender al capital. Eso es lo que se quiere. Cuando uno argumenta así, quiere que no lo toquen a los Maya Oro. Ya lo dijeron. Y ahora siguen. ¿No? Ese es el problema. Entonces, a mí me parece que lo que dice Gabriel es negarse a discutir esto, que pongan otra propuesta arriba de la mesa. Si no tienen otra propuesta. tengo una propuesta. El movimiento sindical ha dado una propuesta. Juan Martín Jorge dice que tiene para- otra propuesta. Para Sí, discutir. yo tengo Bueno, una ahora la escucharé con mucho gusto. Yo tengo una propuesta clarita. Pero el tema es el siguiente. El movimiento sindical y la academia lo pone. Y sí los que defienden el statu quo. Sí. El statu quo de este sistema. ¿No? Entonces, pueden hablar hasta las 5 de la mañana, pero el fondo del asunto es que no se quiere tocar a los Maya Oro. Lo dijeron y son consecuentes con eso. Quiero terminar con esto. A ver. Una reforma tributaria es clave. Esto no es patria o muerte, es una propuesta del PIT-CNT que hay que discutir. Pero pueden venir otras cosas. Esto de las exoneraciones es vergonzoso. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, había 27.000 millones de dólares que se depositaban afuera. Ahora hay 61.000 millones de dólares. Y esto es una propina para esta gente. Una propina. Ok. Diputado Jorge, ¿qué propone? La propuesta es muy simple. Para empezar, que los que tienen que pagar, paguen. Porque muchos sindicalistas y muchos de PIT-CNT no dan el ejemplo. Primero que paguen. Sindicalistas. Segundo, que seamos honestos con los números. Si todos empezamos a pagar lo que hay que pagar, hablando de evasión, seguramente no tengamos que estar haciendo estas propuestas desinteligentes, porque es una desinteligencia, y vayamos a lo que funciona. En vez de poner impuestos, hay que sacar impuestos. Es lo que hizo el Partido Colorado, es el que hizo el Partido Nacional, es lo que hizo el Frente Amplio, quita impuestos, da regímenes especiales para que se instalen las UPM, se instalen todas estas empresas que generan trabajo. Porque si nos preocupamos por la pobreza infantil, la única manera de solucionarla es generando trabajo. Generando trabajo. Para que las empresas vengan y generen trabajo, hay que hacer lo que ya hicimos. Está todo inventado acá.
quitemos impuestos, que se instalen las empresas y que generen ninguna trabajo propuesta. para que los padres Eso puedan no es trabajar y propuesta. llevar el pan a la mesa. Así se acaba la Y pobreza quiero infantil. saber Ahora, cuál si es el vamos a problema poner de los impuestos, sindicalistas. va a pasar lo ¿Por que ya qué pasó. dijiste eso de los Se van a sindicalistas? retirar, se van a retirar los inversores, Una sea vergüenza. mucho, sea poco. Y estos ejemplos que están poniendo, está discutido, no podemos ir discutiendo cosas que están perimidas. ¿Pero qué tiene que si ver? nos preocupa realmente la pobreza infantil, ¿Pero qué tiene hagamos lo que ver? funciona, no ¿Qué lo que no tienen que ver los funciona. sindicalistas acá, como dijiste tú? ¿Y por qué está la propuesta del PIT-CNT? ¿Pero qué le endilgaste a los sindicalistas? Tú El PIT-CNT dijiste propone que esto. pongan los El presidente, yo voy a sindicalistas. defender al presidente de la República. El presidente de la República Pero dijo un vos debate dijiste que que no pongan iba los a poner sindicalistas. impuestos. El Decí PIT-CNT que le está querés poniendo una que pongan los cengadita al presidente. sindicalistas. Que no se la Está lleve ajeno, por está pronto como ajeno, pasó pero ahora. quiere hablar de los No, ejemplos. acá se la llevó en Vamos a ser honestos con los temas. Ah, pero esa es tu Vamos idea. arriba, vamos arriba, Gustavo. Ahí No está, defiendas es a los corporativistas. defenestrar A los al ladrones. sindicalismo. A los ladrones. Es defenestrar al A los ladrones. sindicalismo. No estamos discutiendo Y los que se llevaron el banco pan de azúcar, Jorge, lo y único los que que decimos se es llevaron el ladrones. banco pan de No, azúcar, ladrones. ¿qué Ta, 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 fueron? ya estamos hablando de otros Ladrones. temas. Siempre le tiran porquerías al movimiento Ladrones. sindical. Tenemos que pasar a otro Ladrones tema. fueron los del banco pan de azúcar. Tenemos que pasar a otro Los que tema. se llevaron Defendá lo tuyo, bancos. dale. Ok. Los que se llevaron Defendá bancos. lo Vamos a hablar en los próximos minutos. Gustavo, por favor. Bancos se Hay llevaron. que pasar a otro tema. No tienen vergüenza. Vamos a hablar ahora Se y a llevaron polemizar bancos. sobre la duración del Se ciclo llevaron electoral. bancos. hablar, mirá. Quiero hablar, sí. ¿Querés hablar? De los Vos que no hablá del pagan, banco pan de de los que no azúcar. pagan, dale. Y con descuentos grandes. ¿Qué grandes? ¡Grandísimos! Llévate todo con un 10% de descuento más un 30% extra con tarjeta Santander. Baño & Company. Realmente conviene. Bueno, listo. Listo que pasamos a otro tema. El No, pero... bueno, Gustavo, tengo que pasar a otro tema, por favor, ya está, terminamos. Perdoná. El expresidente Julio María Sanguinetti propone suprimir las elecciones primarias del último domingo de junio, las internas, y pasarlas a octubre y que allí haya doble voto simultáneo, ¿no? El candidato que se vote con multiplicidad de candidatos en los partidos políticos, también el Parlamento, por supuesto, y que de ahí salgan los dos más votados, de los dos partidos políticos más votados, a una segunda vuelta electoral en noviembre. Escuchemos lo que dijo en Desayunos Informales hace un par de días. Suprimir la interna, volver a que la interna sea octubre mismo, es decir, el doble voto simultáneo. En octubre votamos presidente, votamos partido y candidato a la vez. El Partido Colorado va con 2 candidatos, 3, el Frente con 2 o 3, los que sean. Cada partido suma y luego el balotaje, donde van los 2 candidatos más votados de los 2 partidos o lemas más votados. ¿Por qué habíamos ido al balotaje cuando teníamos el doble voto simultáneo? Porque ocurría que ganaba un partido con el 40. Un señor adentro del 40 había ganado con el 35, el 40. Y era presidente de la República. Entonces le decían, pero señor, ¿usted qué representatividad tiene? Si no llegó ni al 20% de la ciudadanía. Que será el debate en contra del doble voto simultáneo, porque mucha gente decía, no, yo si hubiera sabido que salía yo no lo hubiera votado a otro, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que nació la doble vuelta, ¿no? Alguna gente del Frente dice, no, nació para ganarle al Frente. No, nació para darle legitimidad y fuerza al presidente de la República. Claro, también para retrasar la llegada del Frente al gobierno, ¿no? No, porque también si el Frente hubiera llegado la primera vez con una votación frágil no hubiera sido bueno, porque eso es lo que había pasado en Chile en su momento con Allende y otros gobiernos, que llegaban como gran novedad, pero con baja representatividad. Entonces, un presidente que llega con el 50% es un presidente que representa realmente en la democracia representativa algo legítimo. Esa es la idea. Esa es una idea de las tantas que puede haber. Yo creo que es una buena idea. Compiten adentro los candidatos y de ahí luego se pasa a la segunda vuelta. Ahí estaba el expresidente Julio María Sanguinetti explicando su idea, ¿no? Suprimir la única elección del ciclo electoral que no es obligatoria, la interna de junio. Juan Martín Rodríguez, ¿le gusta la idea de Sanguinetti? A ver, sin entrar en la cuestión de fondo, porque como toda discusión electoral,
muchas veces lo que es un disparador termina abriendo el abanico a muchísimas cosas. Yo soy de los que entiende que a la Constitución hay que tratar de tocarla lo menos posible. Y sobre todo en los aspectos vinculados a las cuestiones del sistema electoral. La última reforma en esta materia no tiene ni 30 años. Han habido la elección del 99, 2004, 2009, 2014, 19 y 24. Sí. 6 ciclos electorales. Las del balotaje, ahí va. 6 ciclos electorales a partir del 96-97 en adelante. Yo creo que introducir cambios siempre genera... hay una frase que las constituciones se pueden asemejar a los trajes. Uno puede hacerlo con la mejor tela, la puede hacer el mejor sastre, pero en realidad que la constitución sea buena o el traje sea bueno termina siendo parte de también la persona que lo usa. O sea que no le convence mucho. A mí no me convence, y además porque creo que el propio argumento del doctor Sanguinetti, a quien respeto mucho, se contradice. Es decir, si el objetivo es darle legitimidad a quien en el último domingo de noviembre es el electo presidente o presidenta de la República, que tú en la instancia previa, que es la instancia de octubre, la primera vuelta, hace que ese individuo, esas dos personas que pasen al balotaje, no son los dos candidatos de los partidos más votados, pero tal vez no sean los candidatos más votados. Claro, él dice que con la vieja ley de Lema estamos como incluyendo la interna en la elección nacional de octubre. Bien, pero creo que, repito, creo que el argumento de fondo contradice con la realidad, porque el candidato más votado, si no pertenece a uno de los lemas más votados, puede no terminar el balotaje. Entonces creo que el propio argumento hace que la idea caiga. Otro colorado como Pedro Bordaberry, por ejemplo, ha dicho que se podrían mantener todas las elecciones que tenemos hoy, pero acortándolas en el tiempo, ¿no? Más cercanas unas de otras. Por ejemplo, pasar la interna de junio hacia agosto. Esa puede ser otra idea que se propuso. A ver, Gabriel Otero, ¿la idea de Sanguinetti le gusta? Para el Partido Colorado, fantástica. Es más, digo, y esto con mucho respeto siempre, yo creo que el pensamiento de Julio María Sanguinetti es solucionar su interna con esta propuesta. Creo que sacar las elecciones internas donde los partidos pugnan con distintas candidaturas y donde también la masa militante se mueve no es una buena idea, pero tenemos dos problemas, que son las elecciones departamentales y municipales. Entonces, ahí creo que tenemos que ir con más ingenio, porque yo estoy de acuerdo. Orsi había hablado, ¿no?, de volver a juntar las departamentales con las nacionales. Yo fui electo 2 veces como alcalde, en elecciones simultáneas. En la del 2015, si los votos estaban cruzados, el departamental se perdía. Es una locura. Si tú votabas un intendente o intendenta y te equivocabas en el municipio donde estabas y ponías la papeleta equivocada, marchaba el voto departamental. Claro, lo que ha dicho el no fue presidente. así. ¿En el 2015 fue así? No, no fue así. Sí, fue así. No, perdón, no fue así. Yo trabajaba, entonces, yo trabajaba y no fue así. Yo era funcionario electoral y eso se dispuso estrictamente que era un anu blanco. Eventualmente se anulaba el voto municipal por ser de otro municipio, pero el voto departamental se mantenía. Y eso es así hasta ahora. Ojo, te lo corrijo porque... ¿Se perdía el voto? ¿Se perdía el voto o no se perdía? El de ese municipio, porque votaba otro ciudad de otro municipio. Se perdía el voto. Pero no se anulaba el departamental, Gabriel. Estás aclarando algo. No, pero capaz que yo me expresé mal. Está. Se perdía el voto. El municipal. Eso a mí me parece un disparate. Entonces, creo que es así, elecciones hay que separarlas. Claro, lo que ha dicho el presidente llamando Orsi es que se pueda cruzar si juntamos las departamentales con las nacionales, ¿no? Bueno, está bien. Yo lo que creo, en serio, que las internas no las tocaría. Creo que parten de una transparencia y de una pugna que es necesaria y el problema lo tenemos sin duda en las departamentales y las municipales. Porque hoy día los gobiernos municipales son impugnados por su poca cantidad de votos. Porque lo departamental en lo político es lo que juega. Más en Montevideo, quizá, y en Canelones. Entonces creo que ahí sí tenemos un problema porque después se juzga como si fuera un referéndum y es una elección. Y si vos ganaste en un municipio que son 150.000 votantes y ganaste con 40.000, te dicen, pero te votó el tercio de las personas. Bueno, no era un referéndum, no era un plebiscito, era una elección. Entonces creo que hay que potenciar ahí. Después, coincido con Juan Martín Rodríguez, tenemos esa coincidencia. No me entusiasma lo de tocar las internas, porque insisto, para mí eso es solucionarle el problema al Partido Colorado
cosa que tendrán que hacer otros recorridos. A ver, diputado Juan Martín Jorge, ¿qué le pareció la iniciativa de su correligionario Julio María Sanguinetti? Yo esta propuesta no creo que sea venir a solucionar un problema del Partido Colorado. De hecho, me gusta más la idea de acortar los plazos y mantener la interna. La de Así que Bordaberry, ahí va. tampoco es que esto venga a solucionar un problema, no. El problema lo tiene la gente, que la elección es muy larga la elección, la ciudadanía la padece, el sistema político lo padece porque durante 1 año y medio o 2 está preocupado en renovar el cargo y en las elecciones y no en legislar o en gobernar. Y eso es una demanda que viene de la ciudadanía. Es muy largo, la gente se desgasta, ya la gente se desinteresa. Me parece que el camino correcto sería cortar los plazos y habría que analizar volver a juntar la municipal con la nacional como era históricamente. Me parece que por ahí viene el tema. Este sí es un tema que obviamente ya sí merece la pena que nos dediquemos a ponerle pienso, porque tocar la Constitución no es para nada sano. Las buenas constituciones son las que menos se tocan. Por lo tanto, cortar los plazos es una demanda de la gente. El sistema político, cuanto menos tiempo esté en política y más gobernando, va a ser sano. 3 Por ahí elecciones viene en el una, tema. ¿no? Nacional, departamental y municipal. Sí, claro, yo juntaría las municipales con las nacionales como era antes y mantendría la interna. Está difícil. Lejos de solucionar un problema del Partido Colorado, creo que a nosotros nos gusta la interna. Gustavo González, ¿es demasiado largo el ciclo electoral? ¿Hay que acortarlo? ¿Le gusta alguna de las ideas? No, yo lo primero que te voy a decir es que, viniendo de Julio María Sanguinetti, al cual respeto como político, no da puntada sin hilo. Nunca dio puntada sin hilo, como se dice popularmente, y entonces hay que estudiarlo en profundidad. ¿Está hastiada la gente de las elecciones, de tantas elecciones? Puede ser. En eso puede ser que la gente lo vea muy largo. Ahora, para hacer una reforma, bueno, hay que estudiarla bien. Yo creo que él tiró esto al ruedo, me parece bien, pero habrá que estudiarlo. Yo comparto con Gabriel que puede haber una intencionalidad en esto. No la tengo tan clara como para así caracterizarlo, pero yo pienso que hay que estudiarlo. Lo que no comparto es esto de no tocar tanto la Constitución. Depende el momento político, la coyuntura. Hoy no están las condiciones dadas para tocarla, pero hay cosas que de repente con el tiempo hay que hacer una reforma constitucional y demás. Entonces hay que estudiarlo. Seguramente Sanguinetti lo va a impulsar, el Partido Colorado. Pero ya ves, igual que nosotros tenemos diferencias, Bordaberry dice otra cosa y es del mismo partido. Esa es la democracia interna de los partidos políticos. Y eso es lo que quiere solucionar Sanguinetti. Ahí va. Leo, vos estabas ahí justo cuando Sanguinetti lo propuso. ¿Cómo la ves? Sí, creo que la gente le resulta muy largo, también es costoso porque son muchos meses de sostener campañas. O sea, creo que hay que buscar algo para cortarlo. Estaba haciendo una tablita acá con la propuesta de Bordaberry, se puede sacar la interna de junio a agosto y después se podría, la última, la municipal, de mayo a marzo, antes de Adelantarla. adelantarla. Pero achicaste 4 meses, 2 al principio y 2 al final, no es mucho. Es mejor que, Algo, algo es algo, nada, es mejor que nada. Las otras 2 propuestas, la de Sanguinetti, a mí no me gusta mucho en el sentido de que volver a la ley de lemas, yo que soy suficientemente viejo para haberla padecido, nunca me convenció. Siempre la gente votaba en un partido a personas que pensaban, quizás los partidos se han hecho más homogéneos hoy de lo que eran, pero de todas maneras se abren candidaturas que son muy diversas y la gente termina votando a uno que al final le da el voto al otro. Bueno, Sanguinetti ganó gracias a votos de Jorge Valle y había votantes de Jorge Valle que no lo querían mucho a Sanguinetti, Exacto. por ejemplo. Por eso decir algo. no me convence la propuesta de Sanguinetti en ese sentido, no me convence volver a la ley de lemas, a mí no me gusta. La otra propuesta, la de juntar la última elección, la departamental, con la nacional, como era antes. Habría que habilitar el voto cruzado, ¿no? Porque sí, claro, si no, no corre, claro. Si no, no corre. Y yo se lo preguntaba a Sanguinetti en desayunos informales, lo que él decía, y me parece que es un argumento también a atender, es que el debate departamental puede quedar tapado por el debate nacional, ¿no? Por lo menos acá en Montevideo no se va a priorizar la departamental. Exacto, y eso es una contra, me parece que es atendible. Entonces no veo fácil. La más fácil es acortar los plazos, la de Bordaberry, sacar 2 meses al principio, 2 meses al final, achicás algo. La de juntar las elecciones le veo a la de Sanguinetti le veo la contra de volver a la ley de lemas, a la otra le veo la contra de que el debate departamental posiblemente sí quede muy tapado por el debate nacional y no es bueno, digamos, aunque se habilite el voto cruzado, ¿no? Sí, sí. Natalia. Sí, coincido en que la gente le ha cansado mucho este calendario tan extendido y estoy de acuerdo con Leo y con Juan Martín
Jorge, de que quizás la solución pase más por achicar el calendario y acortar ese periodo que por eliminar alguna instancia. Aunque Botinelli mencionaba algo en una nota del País, Botinelli de Factum, puntualizaba simplemente esta cuestión, esto que estábamos hablando de eliminar las internas, y él decía, bueno, en las internas hay que tener en cuenta que hay un electorado distinto que en octubre, ¿no? En las internas votan los militantes de los partidos, no son obligatorias. Votan los que quieren. Votan los que Porque no es quieren. obligatorio. Y eligen los candidatos de los partidos gente que está dispuesta a votar, ¿no? Sería un electorado distinto al que votaría en octubre, que está obligado, y quizás eso cambie también un poco algunos parámetros, habría que ver. Y después otros elementos que se sumaron en el debate tienen que ver con achicar también los meses de transición, que son muchos también, ¿no? En otros países las transiciones son más cortas. Bueno, en entonces- Argentina, si el que gana lo hace en segunda vuelta, es de 10 días la transición. Claro, capaz que es muy poco. Es demasiado corto. Algún presidente no entrega ni el En bastón. Brasil dura un mes y medio, por ahí, porque el presidente asume el 1 de enero. Sí, en Uruguay somos un poco Acá más es lentos, larguísima la pero, transición, sí. pero sí, bueno, quizás en este es demasiado larga. Y también se ha puesto ¿Se sobre la imaginan mesa... acá si proponemos que mañana un presidente asuma un 1 de enero? Capaz de los políticos, por mayoría, sale la reforma, ¿no? por amplia mayoría, no lo aprueban. Después también se ha hablado del voto en el exterior. Digo esto porque, bueno, si se va a discutir una reforma, también está ese tema latente y algunos actores políticos lo han puesto sobre la mesa. Bien. Martín. Sí, a ver, los temas de ingeniería electoral no son muy fuertes, tengo que reconocerlo. A mí lo que me llama la atención es un poco el planteo de achicar las elecciones en el plazo, en el tiempo. No sé si es tan oxigenador para la sociedad, porque al revés, o sea, hoy en día de alguna manera tenés unos espacios de tiempo entre las elecciones que ahí se te apretaría y sería como una campaña de corrido de 4 meses. No sé si no todavía es más desgastante. Por otro lado, es verdad que en una elección sumar elección nacional, elección departamental, elección municipal, es como demasiadas cosas que hay que poner en el mismo sobre, va a ser una enciclopedia. Lo que no sé es por qué no se piensa también que de repente la elección departamental podría hacer funcionar como una elección de medio término a los 2 años. Podría ser una alternativa. No sé, sinceramente es un debate que está arriba de la mesa. A mí el cansancio de la gente también, vivimos en una época donde a la gente no le viene bien nada, ¿no? Entonces también yo creo que hay un punto en el que hay que... Bueno, no se te pide tanto como ciudadano, ¿no? A fin de cuentas, yo entiendo que hay que cuidar que la gente no se desencante de la política, porque me parece que hay cosas que se pueden hacer, como evitar ciertas discusiones un poco exageradamente emotivas, para que la gente se interese en la política más Sí, que... o sea, tenés que ir a votar obligatoriamente 3 veces y una si querés. El tema es que la gente se complica cuando le meten algún plebiscito, referéndum ahí que a veces pasa, entonces ahí dice, es demasiado, ¿no? Estoy por ir a la pausa. Juan Martín Rodríguez pide la palabra, capaz que es una palabra de la oposición, una del oficialismo y hacemos tanda. Juan Martín. Sí, en base a lo que decía Martín recién, creo que también el tema del cansancio de la gente para votar hay que manejarlo con cautela. O sea, yo prefiero que la gente esté cansada por votar a por no votar. Y digo esto porque también se han hablado en estas últimas semanas sobre proyectos de no ser obligatorio el voto en las universitarias para los egresados. O sea, el voto no es más que un derecho, es un derecho-obligación. O sea, es una responsabilidad que tiene el ciudadano. Y por la vía de los hechos, y lo digo como militante político, que arrancó en el año 98, donde las campañas eran mucho más extensas, incluso esa fue la primera que hubo elecciones internas. Hoy las campañas previo a cada acto electoral no supera los 20, 30 días. Y eso se ha visto, y no solamente por la publicidad. O sea, uno que lo ve de adentro, ve que recién el efecto de la campaña está durando eso. O sea, por la vía de los hechos, las campañas se han reducido. Entonces, ojo con manejar tan abiertamente el concepto del cansancio, porque, repito, creo que está muy bueno que la responsabilidad del ciudadano, o sea, eso de ir a votar y donde somos todos iguales. Dentro del cuarto secreto somos todos iguales y estamos definiendo quiénes son los futuros gobernantes del país. Antes de ir a la pausa, una última reflexión del oficialismo. ¿Quién quiere, Gabriel o Gustavo? Adelante, Gustavo. No, yo Gustavo. a mí me parece que lo que dice Rodríguez tiene razón, que se han acortado los tiempos de la propaganda y todo eso. Pero eso creo que más que ir a votar es lo que a la gente, ¿me entendés? Pues son 4 El instancias. proselitismo, dice usted, la tanda política. Exacto, yo creo que es eso más que nada, ¿no? Más que ir a votar, ¿no? El ir a votar, la gente, está bueno que la gente vote, pero creo que el hastío va por el lado del agotamiento, que vos
prendés la televisión, la radio, todo, son 20 y pico de días que es la metralla. Y La ahí vía en esa pública también, metralla ¿no? tienen que ver todos, ¿no? La presencia en la vía pública durante varios meses. También, viste, el autoparlante, redes. o sea, es... Yo creo que pasa más por ahí que por ir a votar. Bien. Hacemos la pausa y en instantes venimos para seguir hablando sobre otros temas de actualidad en Séptimo Día. Ya venimos. Último bloque de Séptimo Día. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Uruguay fue aceptado en el Tratado Transpacífico, un acuerdo comercial que reúne el 15% del Producto Bruto Interno del mundo. Esto es algo súper importante, es una de las zonas comerciales que mueve más dinero en el planeta. Tenemos países como Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Chile, Perú, México, está también Brunei, Singapur, Vietnam, está Malasia, bueno, y Uruguay va a ingresar. La presentación formal para entrar se hizo en 2022, en la pasada administración, cuando el canciller era Francisco Bustillo, y se terminó de abrochar ahora, se terminó de concretar ahora, lo informó el canciller Mario Lubetkin, pero sobre todo se pudo concretar gracias a las gestiones intensas que hizo la vicecanciller Valeria Zuccasi, que viajó varias veces al continente asiático en los últimos meses para cerrar las negociaciones y lograr ese ingreso. Vamos a ver con la mesa, a ver qué importancia le ven a este acuerdo y si consideran que hay una política de Estado en estos acuerdos internacionales. Juan Martín Jorge. Sí, hay una política de Estado, muy bienvenido el tratado, no arrancó solo con la calle Pou. Jorge Valle ya hablaba de esto, Jorge Valle insistió con TLC, insistió con abrirse al mundo. Si uno va a YouTube, que tenemos la magia de la tecnología, y googlea sus últimos discursos en una charla del Rotary, hablaba justamente de este tema y nos indicaba que este era el camino, dado que el Mercosur estaba cerrado. Que miráramos el Pacífico, que miráramos Gran Bretaña, que miráramos la libertad, que miráramos el Tratado de Libre Comercio. Ya Jorge Valle era un gran insistente en este tema. Dejamos pasar el tren del TLC en su momento. Hicimos el tratado con México. Lo continuó el Frente Amplio, lo continuó la calle Pou y lo continuó este gobierno. Es por acá el camino. Tratados de libre comercio, abrirnos al mundo. Estamos en el fin del mundo. Tenemos que traer inversión, tenemos que traer capitales, tenemos que exonerar de impuestos a la gente para luchar contra la pobreza infantil. Bien. Por más que todos hablan de política de Estado y felicitan lo que logró el otro, también oficialismo y oposición en las últimas horas trataron de atribuirse su mérito, ¿no? El propio presidente de la República en un tuit felicitó a Bustillo, a Paganini, a Nicolás Albertoni y también saludó que este gobierno haya dado un paso adelante importante para concretar esto. Eso fue lo que tuiteó la calle Pou. Yamandu Orsi dijo que habló con Albertoni, que hay una política de Estado que trasciende gobiernos en estas cosas. Gabriel Otero, ¿cómo la vio? Y bueno, la verdad que me representa lo que el presidente tuiteó porque creo que hay... Lo que tuiteó, no, lo que dijo Orsi. Lo que dijo Orsi, perdón. Ahí va. Nos representa a todos los frente amplistas y creo que en este caso a todo el país, porque hay una tontería instalada de yo lo empecé, yo lo dije, lo arranqué primero y en definitiva este tratado aparenta ser, porque realmente no lo tengo totalmente estudiado, no sé si algunos de ustedes lo tienen, aparenta ser beneficioso y además nos abre al mundo. Bien, vamos arriba. Desde el punto de vista político, celebro la coincidencia que ahora Jorge decía de tantos años, no le quito mérito al pensamiento de Jorge Valle en ese sentido, aunque tuvimos nuestras diferencias por aquel famoso TLC, pero esto puntualmente es ganancia para el Estado, y yo en la tontería de quien lo hizo primero no me representa lo que dijo Yamandu Orsi. Sí, la mayor diferencia se dio cuando Mario Lubetkin en la conferencia del otro día dijo nosotros expresamos cuando asumimos que no estábamos cerca, que estábamos lejos, y efectivamente lo reafirmo. En ese momento no estábamos tan cerca de concretar el acuerdo, mientras que Nicolás Albertoni en Twitter primero dijo, a primera hora de la mañana dijo, les avisamos, habíamos dicho que estábamos muy cerca y se concretó. Es el tire y afloje, ¿no? Se acercó, ¿estábamos cerca o no estábamos cerca cuando asumió este gobierno? ¿Qué importancia tiene el anuncio, Juan Martín Rodríguez? En primer lugar, celebrar la noticia, como lo hicimos meses atrás respecto a la decisión del Consejo de Europa de avanzar finalmente y ojalá antes de fin de año tengamos también suscrito el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, no se puede otra cosa que celebrar la noticia. Nosotros, desde el Partido Nacional, desde la coalición republicana, fue la lógica que intentamos seguir adelante en el quinquenio pasado, por supuesto en un mundo muy complejo y con una
pandemia que nos absorbió buena parte al principio para dar buena parte de estos pasos. Ahora, no se trata de atribuirse o no atribuirse. Tú ponías ahí, se ponía recién en pantalla los diferentes tweets. Entre otras cosas, el de la subsecretaria Zuccasi, hablando de meses y meses. O sea, eso implica un relato refundacional. Porque yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Citamos al canciller Lubetkin y a la subsecretaria a principios del mes de abril por otros temas. Y yo le pregunté respecto a este asunto. Era uno de los temas... ¿Cuándo? ¿En qué momento? 2 o 3 de abril, ahora no recuerdo exactamente, los primeros días de abril. Acababan de asumir. Acaban de asumir, había pasado lo de el voto de Uruguay en la OEA, había pasado actos respecto a Venezuela también, y el presidente Orsi emprendía su primer viaje a Panamá y a Honduras. Y nosotros le preguntamos por el Traspacifico. ¿Y qué dijo Zuccasi ahí? Y ahí en ese momento, reiterando parcialmente el concepto que luego el ministro Lubetkin utilizó de estar lejos, en realidad lo que se dijo es que habían pasos para dar. Lo que pasa es que ahí, lamentablemente, tanto el canciller como la subsecretaria, no siempre, pero a veces han pecado de ese carácter refundacional. Todo empieza a partir de ahora. Hemos votado el tratado con Singapur del Mercosur, que se negoció en el quinquenio pasado. Se vota en este. Llenaron los nunca se hizo antes, ahora, Juan Martín. sí, Llenaron Gabriel Casciani No sean también en el malos. 2022. Nunca se hizo antes. El periodo pasado el fue senador Casciani... de cabecera. Yo no he interrumpido, Mariano. Es muy difícil tratar de hablar así. A ver. Era un minuto. El senador Casciani en el quinquenio pasado dijo en el 2022 que era un manotazo de ahogado del presidente de la calle Pou. Yo no lo he visto hablar a Casciani ahora. El que tanto habla de materia internacional y de relaciones internacionales y de acuerdos. Resulta que era un manotazo de ahogado, pero era el gobierno va para adelante. Incluso mete a un busto de Ho Chi Minh, cuando era puro verso eso. Nos mintieron a nosotros, diciendo que si un poco más que Uruguay no le poníamos a Ho Chi Minh enfrente a la Antel Arena, no entrábamos Bueno, al ahora por Transpacífico. ese tema está en suspenso la llegada de la vicepresidenta. Bueno, pero entramos al Transpacífico, ¿eh? Entramos al Transpacífico, o no fue eso. Entonces, yo creo que le pido a las autoridades de la Cancillería más responsabilidad. Por lo general, las autoridades de la Cancillería tienen que hablar poco y hablar cuando tienen que hablar. Senador Gustavo González, ¿cómo la vio? Bueno, lo primero que voy a decir es que todo tratado que abre perspectivas de comercio y demás para el país y no tiene injerencia es positivo. No me voy a poner a discutir sobre quién inventó el trompo, ¿viste? No, porque me parece que no corresponde. Lo tercero que voy a decir es que todo tratado hay que verlo dentro del marco de la coyuntura mundial que estamos, ¿no? Purga de los mejores militares en China, hoy subo aranceles, mañana bajo, ¿eh? Hay una situación de crujir el sistema capitalista. Por suerte está mostrando su barbarie. Lamentablemente la sufrimos todos. Entonces, los tratados hay que verlos positivamente, pero vamos a ver cuándo se concretan. El de la Unión Europea, yo estuve con el ministro Lubetkin, le pregunté directamente a ver cuándo, y él fue cauteloso, me dijo, creemos que se puede firmar, pero hay algún problema en Francia, no, me parece que hay que ser. Y los tratados se firman, pero después hay que ver. Lo más importante es cuando empieza la comercialización. No creo que le haga bien a la política en general saber quién fue el inventor. La política exterior no se habla en una comisión. ¿Qué va a ir a decirle a Juan Martín Rodríguez lo que va a hacer? Por favor. Soy electo por el pueblo, ¿no, diputado? Respete su lugar también. Por favor. O usted es secundario que vaya a votar a la gente. La política exterior te pasa por el costado. Evidentemente los valores democráticos no compartimos. Estamos de acuerdo. A ver, hablando de la firma del Mercosur con la Unión Europea, justo Lula hoy anunció que se espera esa firma para el 20 de diciembre, antes de fin de año. Ojalá sea así. Yo lo que digo es que hay que ser cautelosos en este mundo actual. Yo le pido a los queridos compañeros periodistas del programa que sacrifiquen segundos y que ya esta participación sea la última de cada uno porque ingresamos en terreno de reflexión final. Natalia, ¿querés vos? Dale. Bueno, arranco. Bueno, Sobre primero lo que quiera. aclarar sobre el acuerdo transpacífico, aclarar que en realidad inicia un proceso de negociación, se va a conformar un grupo de trabajo y además Uruguay tiene primero que aceptar lo que se ha aprobado hasta ahora y después negociar nuevas concesiones y eso va a ser un proceso largo. Por ejemplo, Reino Unido creo que le llevó como 2 años
desde que se aceptó su solicitud y finalmente terminó ingresando. Entonces, bueno, veremos cuánto lleva finalmente este proceso. Y después que Uruguay va a tener que hacer, en caso de que ingrese, de que efectivamente se adhiera al tratado, va a tener que hacer una serie de cambios, adecuaciones normativas, porque el Tratado Transpacífico, además de establecer temas vinculados a patentes, que es Uruguay ya avanzado, porque ya aprobó el acuerdo de patentes hace unos años, también establece cuestiones vinculadas a las empresas estatales, y ahí sí Uruguay tiene que o modificar normativa o adaptar sus procedimientos, por ejemplo, de compras públicas, porque no puede hacer, por ejemplo, ningún tipo de discriminación respecto a la industria local, según lo que establece este tratado. Es decir, no se va a poder favorecer a la industria nacional y tampoco en los llamados y tampoco se va a poder recibir, las empresas estatales que estén en competencia no van a poder recibir dinero del Estado, transferencias, ¿no? Como a manera o de salvataje o de cuestiones de ese tipo o subsidios, porque no se permite en este tratado. Entonces es un cambio importante para el Uruguay, que tiene una tradición como muy estatista y de las empresas públicas, que bueno, habrá que revisar y ver hasta qué punto pueden establecerse algún tipo de excepción en ese acuerdo, que desconozco si es posible. Martín. Sí, yo creo que más allá de los detalles que, como dice Natalia, todavía hay mucho por ver, a veces no nos damos cuenta del cambio geopolítico inmenso en el que estamos metidos, ¿no? O sea, lo que está pasando en Medio Oriente, donde después de la guerra en Gaza hay un Medio Oriente completamente diferente, y lo que está pasando en América. O sea, la doctrina Trump para América Latina está cambiando radicalmente todo el ecosistema regional. Y Uruguay, en este gobierno, el problema que yo le veo es que ha estado demasiado recostado contra Brasil, que es un polo de influencia que claramente se ve en caída en lo que está pasando a nivel continental. Me parece que esta noticia es muy buena en el sentido que Uruguay le permite mirar por fuera del Mercosur y por afuera de la influencia de Brasil, y en ese sentido lo que sea libertad para el país me parece buenísimo. Igual creo que a nivel de Cancillería, muchas veces en las declaraciones y en ciertas valoraciones, parecería como que no está mirando la realidad de lo que está pasando en el continente. Leo. No, la noticia me parece muy buena, esperemos que se concrete. Es el comienzo de, no es el final. La de Europa lleva décadas de comienzo de o de amagues de. Estaba leyendo una noticia de la agencia cubana de prensa, que es Prensa Latina. UKG, otra firma que se va de Uruguay, y hace un informe de Prensa Latina de hace una lista larga de empresas que se han ido de Uruguay en los últimos tiempos. Me parece un tema del cual no hablamos hoy acá, y que es un contexto importante que está en estos temas cuando queremos tomar medidas económicas, con una Argentina que está liberalizando todo también y que es un competidor muy fuerte para captar inversiones. Me parece que hay que tomarlo en cuenta. Interesante. Bueno, nos queda tiempo para una reflexión final de los invitados y, si es posible, breve. Juan Martín Jorge. ¿Qué tema? ¿Cuál de todos? El que quiera. Bueno, el camino es ese. El camino es ir al libre comercio, abrirse al mundo, puertos francos, zonas francas, sin impuestos, regímenes especiales. Lo hicimos todos los gobiernos. Funciona, que venga inversión. Estamos lejos del mundo. Hay que decirle al mundo que venga a Uruguay. Hay que cuidar la seguridad jurídica. Hay que tener cuidado con los impuestos globales y no apurarse. El camino es ahí para que venga inversión. Estamos muy lejos. Así luchamos contra la pobreza infantil y todos los problemas que nosotros tenemos. El camino es ese. No podemos salir de ese camino. Senador Gustavo González, su reflexión final puede ser también sobre un tema que quedó afuera hoy, que es lo que se viene en el Parlamento, ¿no? Interpelaciones, mañana la de Lustenberg, el presupuesto. Final, quiero decir que vuelvo a saludar a la Central Obrera, agradecerle la propuesta política, y me parece que la reflexión final más interesante es que por fin se está estudiando más la riqueza que la pobreza. La academia en los últimos años se había dedicado mucho al estudio de la pobreza y no de los ricos. Quiero terminar con esto. Un extraordinario libro de Vivian Trías hace muchos años descubrió las 500 familias dueñas del país. Hoy el libro Los de Arriba abrió este debate. Saludo a la academia que siga estudiando a fondo los problemas centrales de la política. Me alegro muchísimo por esto. Mañana en el Paraninfo se va a abrir un debate nacional sobre algo fundamental, que es que el capital diga dónde está y qué va a hacer. Diputado Juan Martín Rodríguez. Bueno, tenemos semanas intensas en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Mañana la interpelación a la ministra Lustenberg por todo el episodio vinculado al doctor Danza en ACE.
unos días más tarde, seguramente producto de la aprobación del presupuesto en el Senado, tendremos la discusión de la tercera cámara. Esperemos que no se tomen medidas que desmejoren el proyecto de presupuesto, y con esto lo voy a decir claramente. Esperemos que la idea tal vez madrugadora de modificar aspectos vinculados al secreto bancario quede en eso y podamos dar la discusión más adelante. Y sobre mediados de diciembre vamos a estar con la interpelación al ministro Maía, que el ser el vínculo del Ministerio de Educación y Cultura con el Poder Ejecutivo de la JUTEP, las decisiones, en tiempos que tanto se habla de transparencia, de ética, de moral, y de hecho uno de los temas se habló, la Junta de Transparencia y Ética Pública es lo que le ha faltado, transparencia y ética pública al momento de su fallo. Y antes, el 10 de diciembre, interpelación a Sandra Lasso por Cardama. En el Senado, Ahí exactamente. va, en el Senado. Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, cierra el programa hoy. 10 meses de gobierno sin presupuesto aún. Se bajó el ausentismo a las escuelas en el 50%. 10 meses de gobierno y solucionamos la situación que nos dejó firmada el 25 de febrero el presidente de la calle Pou con respecto a Arasatí. Y no hubo ningún problema. En estos 10 meses logramos que también empiece la ronda de consejo de salarios, pero además logramos que no se tenga que ir a las 5 de la mañana a un policlínico público a buscar remedios. Ahora no hay crisis para levantar remedios que hubo hasta marzo de este año. Esto, y respetándote los segundos como nos pediste, en 10 meses de gobierno y aún sin el presupuesto. A quienes nos están viendo, el Frente Amplio está gobernando con proyecto y el presupuesto va a ser la diferencia. Gracias. Hoy, en los instantes previos al programa, mientras mirábamos el 5 de Oro, Gabriel Otero nos contó que es el vocalista de una banda de rock. ¿Cómo se llama la banda, Gabriel? Hay banda, se llama, les mando un saludo. Hay Ayer banda, tocamos así que en cuando la sede del vean, Progreso. es el diputado Frente Amplista Gabriel Otero el que canta. Bueno, gracias a todos. Natalia, Leo, Martín, el domingo que viene nos reencontramos, que será el último domingo de noviembre. Senador Gustavo González, diputado Juan Martín Rodríguez, diputado Gabriel Otero y diputado Juan Martín Jorge, un gustazo tenerlos esta noche acá en el programa. Muchas gracias. Gracias, que pasen lindo. Gracias a ustedes también por estar siempre ahí. Y bueno, nos vemos dentro de 7 días. Buena semana para todos. Chau, chau.